En aquella noche, me hallaba recostada con los ojos cerrados en un punto medio, entre el sueño y la vigilia, en total serenidad, mientras unas delicadas corrientes de aire movían las cortinas. Escuché el abrir de la puerta en completo silencio. Murmuré sin levantar la mirada. «¿Puedo hablar con Leo?» No obstante, la persona que respondió no resultó ser Leo. Con un murmullo apenas audible, Mateo dijo: «Me es imposible dormir». Al despertar me encontré con la silueta de pie al lado de la entrada. La luz plateada de la luna brillaba sobre su hombro, iluminando solo parte de su rostro. Me quedé sin poder articular ni una sola palabra. La sorpresa de encontrarme en mi habitación a esta hora fue inesperada. «Mateo, ¿pasa algo?» Con suavidad realicé preguntas. Mi entonación denotaba sorpresa. «No tengo ni la más mínima pista, no estoy convencido». Al llegar manifestó su dificultad para dormirse. Acercándose más a mí, me acomodé en la cama y me envolví con la manta. «¿Qué anhelas?» «¿Te gustaría que busque agua?» Balanceó la cabeza de un lado a otro. «Quería charlar contigo si no te molesta». Se notaba en su tono una tensión nerviosa, una densidad que se extendía por todo el cuarto. Aunque titubeaba, manifesté que no era un problema. A esta hora del día. «¿Estás pensando en algo en estos momentos?» Mostró desinterés encogiendo los hombros. Su mirada se encontró brevemente con la mía antes de descender hacia el suelo. «No tengo ni la más mínima pista. A veces siento que todos esperan algo de mí. La universidad, mi progenitor sin excepción alguna. No obstante, cuando estoy a tu lado no siento esa misma presión». Las palabras que pronunció tuvieron un impacto especial en mi ser. Tratando de entender la situación, me moví con delicadeza y apoyé la mano en el borde de la cama. «Ven aquí, siéntate», dije casi sin pensar. «¿Estás listo?» ¿Cuál es el factor que convierte a esta historia en algo tan único? Comenzamos un viaje donde las emociones chocan y las fronteras se desdibujan. Si esta es la primera vez que te encuentras con este tipo de revelación, te animamos a permanecer con nosotros, suscribirte y habilitar las notificaciones. La historia que estás a punto de escuchar te sorprenderá por completo. Antes de sentarse a mi lado, demostró cierta vacilación. Mientras permanecía en silencio por un breve momento, se podía percibir en él una inquietud característica de la juventud al apoyar las manos en las rodillas. Tras ese momento comenzó a comunicarse oralmente. Afirmó que su padre le tiene cariño, pero le cuesta mirarlo directamente. A pesar de eso, a veces siente cierta desconexión, como si no encajara del todo en su entorno familiar. La manera en que Mateo se comunicaba me sorprendió mucho. Siempre irradiaba felicidad, un tanto travieso, un joven que parecía no tener ninguna inquietud. No me había dado cuenta de la intensa actividad que tenía lugar debajo. Expresé que era algo que sucede con frecuencia. Estás viviendo un proceso de expansión y cambio. Estos sentimientos son temporales. Tu padre y yo estamos familiarizados contigo, Mateo. Tras hacer una breve pausa, empezó así a hablar en tono bajo, casi murmurando. Preguntó qué sucedería si nunca lograra ser una persona desconocida para ti. Las palabras que dijo quedaron en el aire sonando en la tranquila habitación. En mi pecho nació una sensación extraña de angustia. No pude obligarme a mirarlo. Mi corazón latía con fuerza, pero me faltó el coraje para entender la causa. «Mateo», murmuré con cuidado. «No es correcto llegar a mi habitación a esta hora y hablar de esa forma. Tal vez solo necesitas un instante a solas», respondió de inmediato. «¿Qué tal si elijo no estar en soledad?» Se notaba una actitud desafiante en su tono, pero también se podía notar una solicitud implícita. En ese momento me di cuenta de lo importante que era restablecer mi armonía. Con firmeza indiqué: «Mira, es fundamental recordar lo adecuado cuando te veas en esa circunstancia.
Nosotros, como familia Mateo, es esencial que establezcamos límites definidos. Aún al sostener esta conversación, al observar cómo él giraba hacia mi dirección, mis palabras se interrumpieron. En la mirada de ella se podía apreciar una mezcla sorprendente de vulnerabilidad, anhelo y miedo. Al escuchar mi nombre, sentí un estremecimiento en todo mi ser. Nunca quise sentir que esto estaba mal, pero al pensar en ti, no logro entender cómo podría ser de esa manera. Ese era el sitio donde debió detenerlo. Habría sido apropiado detenerlo y solicitarle que saliera de la habitación. No obstante, opté por no llevarlo a cabo debido a que esa expresión visual me obligó a confrontar mis propios sentimientos también. En la penumbra de la habitación se podía ver con nitidez el rostro de Mateo con una expresión que iba desde la candidez de la niñez hasta la seriedad del mundo adulto. De manera tranquila preguntó si podía dormir a tu lado esta noche. Por un breve momento, me tomó por sorpresa. No pretendía cuestionar la comprensión de sus palabras. Solo debía haber notado a ese chico confundido que necesitaba ayuda. Respiré hondo para conservar la calma. Claro, contesté tranquilamente, si eso te hace sentir mejor, puedes quedarte aquí. Con suavidad se recostó en el otro extremo de la cama. Coloqué la manta alrededor de mí con el propósito de mantenerme estable. Experimentaba una sensación de inquietud dentro de mí, pero pude manejarla. Finalmente se descubrió que era la madrastra de dicho individuo. Solo tenía 19 años. Opté por coger mi teléfono móvil para distraerme. Leo dejó un recado indicando que no volvería a su hogar esa noche. Estaré en la oficina durante la noche entera. El contenido de ese mensaje aumentó mi nivel de ansiedad. Si Leo estuviera allí, la situación se solucionaría sin tener que considerar su aspecto físico. En ese instante, mi prioridad era entender la sensibilidad de Mateo y responder de manera apropiada. Le consulté sobre su estado de salud, girando para encontrarme con sus ojos. De forma tranquila expresó: «Estar a tu lado me reconforta». Su tono de voz resultó ser más profundo de lo que había esperado. Durante un instante nos mantuvimos tranquilos. Seguía repitiendo una y otra vez las mismas palabras. «Es solo un pequeño. Necesito ayudarlo con la administración de la situación presente». No obstante, de repente noté un movimiento inesperado que me sorprendió. Mateo se acercó a mi posición. Un brazo se deslizó con delicadeza detrás de mí y acarició suavemente mi espalda. Comencé a experimentar un aumento en mi ritmo cardíaco, sin embargo opté por permanecer quieto. Murmuré el nombre de él, preguntándole suavemente: «Mateo, ¿qué estás haciendo?». De forma simple contestó: «Estoy experimentando frío». Pero su entonación indicaba que la situación iba más allá de simplemente sentirse frío. Inhalé profundamente. Era esencial tratar esta situación con precaución. Todavía te encuentras en una fase de desarrollo y exploración personal. Es posible que te sintieras desorientado y experimentaras un cúmulo de sentimientos. Debía ser esto algo inocente, ¿verdad? Mientras me encontraba recostada sin moverme, traté de convencerme de ese pensamiento. Me sentía confundido por las emociones que estaba experimentando en mi interior. Mientras mi mente se dispersaba, percibía el palpitar acelerado de mi corazón. Seguía repitiendo las mismas palabras una y otra vez en mi mente. Es imperativo que detengamos esto de forma inmediata. Inmóvil oí su susurro llamándome, vibrando en mi ser como una onda. Resultaba inevitable no centrar la atención en él. Mateo se aproximó mucho a mí, lo cual generó en mí una sensación de incomodidad. Opté por cerrar mis ojos tratando de descifrar cuál sería el siguiente movimiento a dar. En mi ser se desencadenaba un vendaval. Es solo una simple proximidad inocente, cierto. Sigue tratando de convencerme.
Al darme cuenta de que su respiración se calmó, me di cuenta de que se había quedado dormido. No obstante, me era imposible dormir. El palpitar de mi corazón resonaba con tal fuerza que daba la sensación de que podía inundar por completo la habitación. Experimentaba incomodidad con mi propia persona. ¿Por qué me afecta tanto esta situación y me hace sentir tan mal? ¿Por qué motivo experimento un nivel de estrés tan alto? A pesar de su vitalidad y aspecto juvenil, me hacía sentir incómodo. Debería haber existido una relación inocente entre ellos. Después de un rato sumergida en mis pensamientos agitados, la fatiga se apoderó de mí y de pronto me dejé vencer por un sueño profundo. Al notar cómo la luz del sol entraba en la habitación, opté por abrir mis ojos. Experimenté una suave sensación de presión en mi brazo. Mateo se encontraba sumido en un sueño profundo, mostrando en su rostro una calma que reflejaba una inocencia casi similar a la de un niño. En ese instante me di cuenta de que lo que me inquietaba no era solo la pureza, sino la complejidad que se escondía en lo más profundo. Con cuidado moví mi brazo para levantarme de la cama. Al despertar, mis ojos se posaron de nuevo en ella. Poseyendo una altura considerable, una constitución con hombros anchos y rasgos faciales definidos. Desde que nos encontramos por primera vez, noté cuánto había cambiado. Susurré para mí mismo. Su nivel de madurez es sorprendente, supera mis expectativas. De repente en mi interior apareció un destello inesperado. Una sensación incómoda acompañada de una extraña impresión que prefería omitir. Después de mover la prenda con rapidez, me puse una chaqueta ligera sobre mi camisón y salí de la habitación. Al bajar las escaleras inhalé profundamente. Opté por actuar como si fuera un día normal y corriente. Para despejar mis pensamientos, opté por dirigirme a la cocina. Preparar el desayuno se convirtió en la excusa perfecta para mantenerme activa tanto física como mentalmente, aunque mi pensamiento seguía volviendo a Mateo. En la cima, su rostro tranquilo, su presencia. Consideraba imprescindible fijar normas precisas para garantizar la comodidad de ambas partes. Persistía en repetirse una y otra vez sin cesar. Fue un momento malinterpretado. Todo está bajo control. Esto no representa ningún peligro. No voy a exagerar la situación. Me adentré en la cocina y comencé a preparar el desayuno. Mientras el sonido continuo de la cafetera invadía la habitación, mi mente no dejaba de obsesionarse con la figura de Mateo en mi mente. Buscaba restablecer mi armonía interna. Decidí que todo estaba bajo control y que simplemente tenía que conservar la calma. En ese instante la voz de Leo me tomó por sorpresa. Al despedirse en la entrada, mostrando signos de cansancio en su rostro, saludó con un cariñoso «Buenos días, mi amor». De repente me quedé estático sin saber qué hacer. Una sonrisa se dibujó en mi rostro al instante. Respondí con un cordial saludo de «Buenos días». Leo se acercó a donde yo estaba y me regaló un beso en la mejilla. La cercanía de esa persona incrementó mi ansiedad. «El olor en este sitio es simplemente encantador». Preguntó con su característica alegría si el desayuno estaba a punto de estar preparado. Comuniqué que estaría preparado en poco tiempo, percibiendo que mi voz sonaba más aguda de lo común. Cuando salió de la cocina, Leo habló en voz alta detrás de ella. «Estaré en las salas hasta entonces. Estoy completamente agotado». Dirigiéndose hacia la sala de estar, una profunda sensación de temor invadió mi ser. ¿Y si entra y se topa con Mateo en la habitación? ¿Cuál es la forma adecuada de comunicarme? ¿Cómo puedo explicar esto? Al ver a Leo aproximarse a la sala de estar, dejé escapar un suspiro hondo. Al menos no contemplaba la posibilidad de progresar en este instante. Con celeridad organicé el desayuno sobre la mesa, a pesar de que mis manos temblaban. Hacía todo lo posible para que Leo no se percatara de nada.
Al mirar hacia la sala vi cómo estaba recostado en el sofá sumergiéndose rápidamente en un profundo sueño. El apacible sonido de su respiración me trajo una ligera sensación de tranquilidad. En ese instante percibí que estaba protegido, aunque la intranquilidad persistía dentro de mí. La situación en la que nos encontramos no se puede mantener. Es necesario que tome acciones. Al colocar la taza de café en la mesa, mi mente bullía con un sinfín de pensamientos. Mientras Mateo se mantenía en la parte de arriba, Leo estaba ubicado allí. Intentaba encontrar la manera de tomar el control de la situación, pero le resultaba difícil saber cómo lograrlo. Esa mañana luego, mientras Leo continuaba descansando, Mateo fue a la cocina. Durante el desayuno compartido me incomodó de cierta forma la expresión tranquila que adornaba su cara. Mientras trataba de charlar de manera natural, apreté la taza de café entre mis manos. Sofía hoy luce realmente hermosa. De repente manifestó. Su seguridad transmitía una madurez que sobrepasaba su juventud. Mis ojos se dirigieron hacia él sin intención. Parecía tener mucho más que decir, pero se quedó en silencio. Respondí con calma y firmeza: «Te doy las gracias por tu colaboración, Mateo». En ese momento un silencio absoluto se apoderó del lugar. Comenzó a pinchar los huevos en su plato con el tenedor y luego comentó: «Espero que tu día no esté muy movido. Si necesitas ayuda, házmelo saber sin dudarlo». A pesar de la expresión seria en su cara, la forma en que se expresaba me inquietó. Le mencioné que existían temas más importantes en los que centrarse dentro del entorno educativo. Aunque fue amable, sus palabras me generaron incomodidad. Sentí un pequeño alivio al observar cómo cogía su bolso y se dirigía hacia la salida, aunque una emoción desconocida permaneció en mi corazón. ¿No te parece que ese chico siente algo diferente? Después de que Mateo se fue de la casa, Leo se despertó alrededor del mediodía. Antes de prepararse para ir a su trabajo, disfrutó de un desayuno apacible. Tras su marcha, la casa se impregnó de una tranquilidad especial. En esa ocasión nos juntamos alrededor de la mesa para disfrutar de una cena en familia, charlando de forma muy amena como si todo estuviera en perfecta armonía. Siguió con la farsa, comportándose como si fuera un día normal, pero al caer la noche, volvió a sentirse esa perturbadora tensión. Leo recibió una llamada telefónica. El amigo cercano de David se vio envuelto en un incidente y estaba ingresado en el hospital. Decidió irse de inmediato. Mientras nos estábamos organizando, me besó y me tranquilizó con estas palabras: «No te preocupes, cariño, todo saldrá bien. Volveré tan pronto como me sea factible». Acompañé a la persona hasta la entrada, presencié su partida y cerré la puerta una vez se hubo ido. Sentí una carga inusual debido a la sensación de soledad que experimenté. A pesar de sentir la presencia de alguien en la casa, también experimentaba una intensa soledad. Al regresar a la habitación me detuve justo delante de la puerta. Fijé la mirada en la cerradura. Sería apropiado cerrarla. «¿Cómo estás, Mateo? ¿Cuál sería el resultado si volviéramos a este sitio?» Intenté deshacerme de esa situación moviendo la cabeza. «Sofía, cálmate, es solo un chico. ¿Por qué estás pensando en eso?» Aunque intentaba controlarlo, la idea seguía presente en mis pensamientos. Al irme a la cama, coloqué con cuidado la suave sábana sobre mí, en busca de un poco de paz. Al cerrar los ojos, la inquietud seguía presente. Durante la noche reinó una tranquilidad absoluta y un silencio profundo, pero a veces la ausencia de ruido puede ser interpretada como la forma más intimidante de peligro. Mateo apareció en mis pensamientos, acercándose decididamente hacia mí, con un brillo de determinación en sus ojos. Al darme cuenta de lo cercano que estaba, una sensación de temblor recorrió todo mi cuerpo. Experimenté una creciente confusión en mi mente,
la cual se intensificaba hasta el punto de dejarme sin claridad sobre la acción que debía emprender en ese momento. ¿Podrías indicar cuál es el estado actual de las cosas? En ese momento la mirada de Mateo se volvió penetrante. Sin embargo, le solicité que conserváramos una relación familiar basada en el respeto. Pashalpa. Retrocedí con un tono de voz inseguro al expresar mis pensamientos. Mateo, detente, por favor. Mi voz tembló ligeramente, dejando en evidencia el miedo que me invadía. Como familia, Mateo, es esencial que establezcamos límites bien definidos. ¿De qué manera puedes pensar en tal propuesta? Mateo se vio invadido por un breve momento de congelación. Sus ojos se abrieron ampliamente, rebosantes de sorpresa. De pronto su avance se detuvo bruscamente, lo que provocó un aumento en la tensión y el silencio que dominaba entre nosotros. La posibilidad de que esto sucediera era remota. Mis pensamientos se enredaban en un remolino en mi mente. Al mirarme noté que mi expresión mostraba confusión y miedo, lo cual seguramente le hacía saber lo incómoda que me encontraba. ¿De qué manera ha podido llegar a contemplar semejante idea? Me sentía totalmente confundida. De repente un suspiro tranquilo y tembloroso salió de Mateo. Jamás apartó sus ojos de los míos. De forma tranquila y con cierta duda dio un paso hacia atrás, creando cierta distancia entre ellos, aunque la fuerza era tan evidente que parecía inundar todo el espacio. Le comuniqué a Mateo de manera vacilante y con voz temblorosa que necesitaba hablarle sobre un asunto de relevancia. Al ver tu descanso al día siguiente pude notar algo mientras te observaba. Has experimentado un gran crecimiento y evolución en diversas áreas. Sin embargo, todavía estás en proceso de desarrollo. A pesar de mi vacilación al expresarme, mis sentimientos estaban tan reprimidos que ya no pude guardar silencio. A pesar de que mis ojos se humedecieron, me esforcé por encontrar las palabras correctas. Mientras lo miraba, sus ojos se mantenían fijos en los míos, pero aún no sabía qué hacer. No solo influye tu edad, sino también tu aspecto en general, tu apariencia física. Continué comunicando mis pensamientos, destacando que ya no estás en la infancia. Intentaba expresar mis ideas enredadas. Anteriormente acostumbrabas a recurrir a mí como un pilar de confianza dentro de la familia. Al meditar en lo que sucedió antes, me doy cuenta de lo equivocado que fue tomar esa decisión. Al meditar en ello, comprendo lo peligroso que pudo haber sido para ambos. Es fundamental entablar una conversación con tu papá para esclarecer este asunto. Realmente destacas en la universidad, eres un chico asombroso que atrae muchas miradas. No obstante, quizás estar junto a tu tía pueda ayudarte a meditar y hallar claridad. Entiendes que no permanecerás aquí. Tras un breve momento de meditación, Mateo bajó su cabeza lentamente. Se podía ver la tristeza en sus ojos. Solicitó con timidez que no mencionara nada a su papá. Quiero expresar mis más sinceras disculpas. Me comprometo a ir a residir con mi tía. En su rostro se reflejaba una mezcla de emociones. Emociones de miedo, culpa y tal vez incluso una pizca de vacío. No obstante, en esa ubicación se encontraba algo más. Algo que resultaba imposible de describir. En completo silencio, Sofía meditaba profundamente. Si en verdad hubiera sentido algo por Mateo, ¿cómo habría sido la situación? En caso de haber cometido un error, ¿cuál sería la consecuencia? Inhaló profundamente. Los pensamientos la abrumaban en gran medida. Sin duda me equivoqué al juzgar por su energía y entusiasmo tan juvenil. A pesar de su dedicación por ser detallista, no conseguía que fuera relevante. Un momento de debilidad o falta de control emocional podría haber cambiado totalmente la dinámica de la situación. A mi parecer, realicé la tarea correctamente. Lo que realicé carece de importancia. He optado por la elección correcta. Por un momento asintió en silencio, como si estuviera repasando en su mente
los eventos nuevamente. Todo está en perfecto estado. Así fue, la situación resultó ser poco común y compleja. No obstante, ya está concluido. Mateo se trasladó a la residencia de su tía y todo va sobre ruedas. A pesar de mi desconcierto inicial, ahora veo que todo se encuentra en su lugar. Tras hacer una pausa breve, Sofía dejó escapar un suspiro que reflejaba su sensación de tranquilidad. Convenció a su mente de que todo estaba bajo control, como si estuviera experimentando una tranquilidad interna. Por supuesto que no tenía ideas alguna de lo que iba a ocurrir. Con el transcurrir de los días, la situación comenzó a calmarse. Al principio, Mateo visitaba la casa de vez en cuando, pero con el paso del tiempo su presencia se hizo más frecuente y espontánea. En esta ocasión no hubo palabras o acciones inapropiadas que pudieran causar molestias, a diferencia de episodios anteriores. Todo parecía apuntar a que la situación volvía a la la endocolicidad. Cuando empezaron las vacaciones escolares, la presencia de Mateo en casa me trajo algo de calma. Durante ese lapso, vivió un cambio significativo. Su comportamiento denotaba tranquilidad y sabiduría en sus actos. Se percibía que nos habíamos alejado considerablemente de esos instantes cargados de tensión. El regreso de Mateo representó un reto para Sofía. Después de transcurrir esos 5 meses, ella había llegado a la conclusión de que era imprescindible que las circunstancias retornaran a su estado habitual, y al regresar Mateo, algo se notaba cambiado. Su comportamiento denotaba una mayor serenidad y madurez. No hubo más eventos extraños ni comportamientos molestos. Al percatarse de que Mateo retomaba su conducta habitual, Sofía sintió una sensación de calma. Sofía pensó que todo había vuelto a la normalidad. En este momento, Mateo tiene pleno entendimiento de la situación. Está al corriente de las limitaciones y ha aceptado la situación tal como es. La tensión del pasado ha desaparecido por entero. Tras un corto momento, Sofía se quedó en silencio y respiró hondo. Tras meditar, consideró que esta alternativa era la más apropiada. Fue el destino el que se ocupó de esa situación. Actualmente la relación que tienen es la convencional entre una madrastra y su hijastro. Durante un tiempo creí que todo iba bien. Durante 7 días mi esposo Leo estaba ausente debido a compromisos laborales y debo confesar que sentí un cierto alivio. Finalmente, llegó el momento de estar solo en un entorno sereno para respirar hondo y dejar ir toda la tensión que se ha acumulado. En los últimos meses, Mateo ha mostrado una actitud más madura que me ha proporcionado una gran sensación de calma. Aunque me costaba admitirlo, los obstáculos que compartimos nos llevaron a una situación más positiva. Pensé que estábamos seguros. No me di cuenta de lo que estaba por venir esa noche. Cuando Leo se fue, una sensación extraña de calma se apoderó de mi casa. Mientras descansaba en la cama, gradualmente me sumergí en un sueño profundo, a pesar de notar una sensación extraña. No estaba al tanto de su significado. Tras sumergirme en un profundo sueño, me desperté en la madrugada por un ruido inesperado. El crujido de una puerta al ser abierta resonó acompañado por el ruido de unos pasos. Alguien se acercaba a la habitación donde yo estaba. De pronto, mis ojos se abrieron y logré identificar una silueta sombría moviéndose en la habitación. Viví un momento en el que sentí que mi corazón se detenía por un instante. El nombre propio es Mateo. Estaba en mi habitación. Al salir cerró la puerta silenciosamente. Un temor helador invadió por completo mi ser. ¿Por qué sucede esto en estos instantes? ¿Por qué se ha llegado a esta circunstancia? Aunque me sentía confundido, notaba que algo no estaba yendo bien. En ese instante, me sentí confundido sobre cómo responder. Sin embargo, era consciente de la importancia de establecer fronteras. Fue imprescindible afrontar esta circunstancia con cuidado. Mateo,
pronuncié con un dejo de miedo perceptible en mi tono a pesar de intentar demostrar coraje. ¿Cuál es el motivo de tu presencia en este sitio? Su mirada penetrante solo intensificó mi malestar mientras que su tono tranquilo parecía agravar mi incomodidad. Con total naturalidad pronunció «Sí, Sofía», como si fuera algo completamente normal. «Solo quiero charlar, deseo estar contigo». De repente mi nivel de estrés se disparó. ¿Cuál era la meta que perseguía en ese instante? ¿Por qué decidiste cambiarlo todo de manera tan repentina? La intensidad de su mirada me dejó sorprendida. Exhibía una firme resolución, una seguridad incuestionable, como si estuviera listo para superar cualquier desafío que se presentara. Se aproximó un poco más, fijando intensamente su mirada en la mía. En ese momento, todas las facetas de mi ser rechazaban su presencia a pesar de que al mismo tiempo se acercaba demasiado. Aunque no quería volver atrás de forma automática, comencé a distanciarme. Solicité a Mateo que parara expresando de manera evidente mi inquietud a través de mis palabras. No me encuentro lista para enfrentar esta circunstancia, por favor. Aunque en mi mente deseaba expresarme a voz en grito, mi voz salió tranquila y firme. Cuando llegue la noche de mañana todo estará completamente diferente. Estaré contigo incluso si en estos momentos no podemos estar juntos físicamente. Con gran esfuerzo logré controlarme al intentar salir de la habitación, mis ojos fijos en su presencia. Sentía una combinación de emociones confusas y resistencia, que me alejaban a pesar de que algo en la situación trataba de acercarme. En caso de que te interese saber qué ocurre después y desees escuchar más historias parecidas, te recomendamos suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio nuevo que salga. Tus puntos de vista y tu respaldo son esenciales para mí, ya que me motivan a continuar generando material. ¿Podrías indicarme el lugar de donde te encuentras conectado? Desearía tener acceso a esos datos. Mantente atento para la próxima entrega. Su llegada está próxima.